Hola amigos, en el vídeo de hoy voy a hacer una demostración por pedido de Marwan Belaidi en la que voy a explicar cómo se realiza un encajado de estos dos elementos, el cubo y el cilindro. Una foto que me ha enviado Marwan y me la ha enviado por correo y me ha pedido que le hiciera este favor. Y vamos a empezar a hacer la demostración en este vídeo. Lo primero que tenemos que determinar es el espacio que vamos a ocupar en nuestro blog de dibujo. Y por eso vamos a iniciar por establecer el espacio que vamos a ocupar. Vamos a ver. Yo decido que voy a ocupar este espacio. Vamos a ver. Lo primero que voy a hacer es cambiar el lápiz. Ya está. Vamos a ver. Empezamos de nuevo y decidimos el espacio que vamos a ocupar. De aquí. Aquí. Vale, este es el ancho. Las líneas horizontales para establecer la caja la determinaremos después que hallemos la proporción de estos dos elementos. Proporcionar quiere decir establecer la relación entre alto por ancho. Y para establecer esa relación de alto por ancho o ancho por alto, tenemos que establecer visualmente, lógicamente, una caja visual, mental, para determinar esa relación. Vamos a realizarla. Vamos a situar estos dos elementos en una caja. A ver, esta línea no vale. Vale, aquí. Aquí aproximadamente. Vale. Y luego esta línea de aquí. Vale, perfecto. Ya tenemos establecida la caja. Por lo tanto, podemos determinar la relación. Vemos que el alto cabe en lo ancho, en esta línea ancha. El alto cabe una vez y un poquito más. Por lo tanto, estableceremos una línea, por ejemplo la inferior, y el alto. Ahora, el alto que tenemos que establecer, porque está establecido en el blog de dibujo el ancho, pero no está establecido el alto. Ya hemos visto que cabe una vez y sobra un poquito, digamos casi la mitad de lo que es de alto, sobra. Por lo tanto, el alto estaría desde este punto hasta aquí aproximadamente. O sea, este alto, esta línea, desde aquí hasta aquí, es lo que determina el alto. Porque hemos visto que el alto en el objeto que queremos dibujar cabe una vez hasta aquí más o menos. Hasta aquí más o menos. Y sobra un poquito más, que coincidiría con casi la mitad de lo que mide el alto, aproximadamente. Por lo tanto, esto lo tenemos que pasar arriba. Que estaríamos hablando de que más o menos, a ver, este sería el alto más o menos, voy a determinarlo con un boli. Sí, creo que es correcto. Vale. A ver, me he ido un poco. Vale. Desde aquí pasamos la línea. Aquí. Esta caja es la misma que esta. Lógicamente no mide lo mismo, pero es idéntica, más o menos, es la misma, porque está establecido la misma proporción, o digamos la misma relación de alto por ancho. Aunque es más grande el dibujo que vamos a realizar que el objeto que estamos viendo y observando, pero la proporción, es decir, la proporción es la relación de alto por ancho, es la misma aproximadamente. Ahora lo que vamos a hacer, eso es proporcionar. Acordaros que proporcionar es medir o relacionar el alto por el ancho. Y para ello hay que establecer cajas. De ahí la palabra encajar en dibujo, encajado, encajar, viene determinado por establecer cajas que nos van a servir para establecer las proporciones y las medidas
que sean idénticas o parecidas al objeto que queremos dibujar. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es realizar el cilindro. Vemos que la línea vertical del lado izquierdo del cilindro más o menos puede coincidir con la mitad de la caja en su sentido horizontal. Por lo tanto, el centro más o menos de la caja que hemos realizado al principio más o menos sería este aproximadamente. Y ahora lo pasamos, esto es un cálculo mental, lógicamente no lo haríamos en la vida real en un objeto, no dibujaríamos primero una foto con un lápiz, o a la hora de dibujar un objeto no utilizaríamos ningún lápiz. Serían unos cálculos mentales que yo estoy realizando visualmente para que entendáis lo que estoy explicando. Vale, decíamos que ahora vamos a realizar o hallar el centro horizontal de la caja. Y más o menos yo calculo que estaría aquí. Voy a asegurarme con un lápiz en la pantalla. Y no, me he ido, es un poquito a la derecha. Estaría aproximadamente aquí el centro. Voy a determinarlo ahora. Sobra un poquito ahí. Ahora está exacto. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es... A ver... Vamos a borrar la línea anterior. La línea anterior. Y volver a dibujar la que vale, la última. Vale, aquí estaría el centro de la caja, en su parte vertical, en su línea vertical. Y en la horizontal, más o menos, estableceríamos también una horizontal. Aproximadamente vamos a determinar si lo he hecho bien en la pantalla con un lápiz. No, está un poquito más abajo. Más o menos aquí. Más o menos aquí. Vamos a borrar ahora. Por lo tanto, hemos dicho que la línea que vale estaría aquí aproximadamente. Voy a volver a rectificarlo, que seguramente estará bien. Un poquito más abajo. Un poquito todavía más abajo. Aquí. Voy a volver a rectificarlo. Ahora sí, ahora está clavado. Vale, entonces lo que vamos a hacer es, visualmente, vamos a determinar dónde quedaría la línea horizontal de la caja. No, está un poquito más abajo. Aquí. Aquí sí. Vale, ahora lo que vamos a hacer es dibujar ya el encajado del cilindro y vemos que la línea vertical izquierda de la parte de la pared del cilindro coincide casi con el centro. Más o menos el espesor que hay entre la línea del círculo izquierdo, la línea del cilindro izquierdo, más o menos sería este ancho aproximadamente, aquí. Por lo tanto, establecemos la línea vertical. A ver, vamos a realizarlo mejor, aproximadamente aquí. Aquí estaría. Ahí. Vale, esta línea hace o nos sitúa la caja, el encajado del cilindro. Este sería el cilindro. Ahora lo que tenemos que averiguar lo que mide el espesor de la elipse superior del cilindro. Y vemos que aproximadamente coincide el grosor coincide aproximadamente en el centro de la caja superior del cilindro. Hay dos cajas, digamos que la misma caja del cilindro está compuesta de dos cajas. Pues imaginaros que el grosor del cilindro coincide casi en la mitad de la caja superior del cilindro. Más o menos esto sería la mitad. Pues el espesor del cilindro aproximadamente sería, digamos, que un poquito más que este.
un poquito más. Aproximadamente. Exactamente. Y entonces podemos proceder a dibujar la elipse del cilindro en la parte superior. Y para ello voy a establecer un eje en la parte central del dibujo y un eje central en la parte vertical central del cilindro. Y aquí es donde pondríamos el compás. Sí, más o menos. Bueno, más o menos. Digamos que está mal realizado el centro horizontal del dibujo. Vamos a rectificar más. Estaría aproximadamente aquí. A ver, vamos a cambiar de herramienta. No, esta. Vale. Estaría el centro aquí. Por lo tanto, el compás hay que situarlo un poquito más. No pasa nada por las equivocaciones, porque luego todo esto se borra. Bueno, más o menos. Más o menos. Vale, ahora lo que vamos a hacer es establecer el círculo, la elipse inferior del cilindro. Como decía esto, el punto, la altura de nuestra visión, de nuestra vista, está por encima de la elipse superior y por lo tanto la elipse inferior de la base del cilindro es más ancha, porque nuestra vista está más arriba, bastante arriba, más arriba que la elipse superior. Vale, pues aproximadamente calculo que el grosor de la elipse inferior sería esta, un poquito más ancha que la superior. Vale, pues calculo yo que estaría así aproximadamente. El centro sería esto y establecemos la elipse. Más o menos. Bueno, aproximadamente. Vale, pues ya he establecido las líneas bases de lo que después va a ser el dibujo terminado. Ahora nos vamos al cubo. Y determinamos que la parte derecha de la línea vertical del cubo coincide casi con la línea central de la caja principal. Digamos que es menos ancha que desde el punto central a la línea izquierda vertical del cilindro. Más o menos diríamos que estaría aquí. Es un poquito más inferior que esta línea de aquí. Desde el centro de la caja principal hasta la línea vertical izquierda del cilindro. Es un poquito más, un poquito más estrecho. Aquí. Digamos que vendría la línea vertical, vendría aquí aproximadamente del cubo, la línea vertical derecha del cubo. Aproximadamente. Y ahora esta línea vertical central del cubo diríamos que está casi en la mitad entre la línea vertical del cubo, de la caja principal que hemos hecho al principio. Es decir, si desde esta línea vertical del centro hasta la línea vertical de la izquierda de la caja principal, estaría aquí, el centro entre esta línea del centro de la caja principal hasta la línea vertical izquierda de la caja principal. Por lo tanto, desde este punto, desde esta línea hasta esta línea de aquí izquierda de la caja principal, establecemos el centro aproximado, que sería este. Y la línea vertical del centro del cubo coincidiría aproximadamente, vemos que está muy cerquita, coincidiría con esto. Coincidiría aquí.
Y este punto del vértice donde coinciden las dos líneas oblicuas del cubo en la parte superior, más o menos estaría pues aproximadamente aquí. Aquí. Porque el grosor es un poquito, el grosor entre la línea, este punto de las dos líneas vértices hasta la línea central de la caja principal es casi la misma que este punto y este otro punto. Es decir, desde aquí a aquí hay un poquito menos que de aquí a aquí. Por lo tanto, vamos a realizar la línea superior izquierda del cubo y vemos que coincide casi en el punto donde coinciden las líneas central, horizontal y vertical izquierda de la caja principal, es decir, más o menos aquí. Más o menos aquí. Por lo tanto, situamos ya la línea y realizamos ahora la línea paralela de la base inferior del cubo izquierdo, en la parte izquierda. Y vemos que va desde este punto del vértice hasta este punto de aquí. Vemos que hay una distancia muy parecida a las anteriores, más o menos aquí, más o menos. Y situamos ya la relación. Aquí, exactamente. Más o menos así, muy bien. Ahora vamos a realizar la línea oblicua superior del cubo en la parte derecha, desde este punto hasta este otro. Y vemos que también hay una distancia muy pequeña, más o menos esta, aproximadamente. Casi la misma que esta otra anterior. Y lo que hacemos es relacionar estos dos puntos. Ahora vamos a situar este punto vértice de la parte derecha del cubo y vemos que coincide, vamos a establecer una línea y vemos que coincide casi con esta otra línea que formaba el ancho de la elipse del cilindro. Casi. O sea que viene por aquí aproximadamente. Aquí es donde tiene que coincidir. Aproximadamente. Desde aquí. Aquí. Exactamente. Ahora vamos a situar la cara superior del cilindro. Vamos a terminarlo. Y vemos que este punto de vértice, coincide con casi la mitad desde este punto y este otro punto. La mitad está ahí, por lo tanto vamos a realizar la misma operación. Desde este punto y este punto situamos la mitad aproximadamente. Y este punto es el que determina el vértice de la parte superior, del plano superior del cubo. Aquí. Pero ahora tenemos que situar más o menos, creo que coincide un poquito más abajo, diríamos que no está en el centro, sino está un poco más abajo. Exactamente. Esta línea de abajo es la que vale. Por lo tanto, situamos ahora más o menos, para hallar el punto exacto, situamos una línea visual, lógicamente, en este caso vertical, para que veamos la coincidencia con algunas otras líneas. Y vemos que entre este punto y este otro, pues está un poquito a la derecha de su centro. Un poquito. Entre este punto, o mejor dicho, el otro. Entre este punto y el centro, entre este punto y este punto, el centro es este. Y digamos que el vértice coincide un poquito a la derecha del centro. O sea, sería aquí. Este es el punto que tenemos que enlazar
con los demás. Y prácticamente nos daría aproximadamente la proporción de todos los elementos haciendo estas averiguaciones y cálculos mentales. Ahora, teniendo estas líneas básicas, que no son las definitivas, lo que vamos a hacer es realizar un dibujo con otro lápiz más negro del dibujo definitivo. Vamos a cambiar de lápiz y vamos a realizar el dibujo definitivo. Vale, pues empezamos a dibujar sobre la base de lo que hemos dibujado antes de una forma pues somera, y va quedando así aproximadamente. No tiene por qué coincidir exactamente con lo que hemos dibujado. O sea, si vemos algunas líneas, algunos puntos que debemos de rectificar, es el momento para hacerlo de una forma definitiva. Vamos enlazando y realizando ya el dibujo definitivo. Así es como se dibujaría de una forma artística. Lógicamente estoy utilizando una herramienta digital, pero esta lección sirve para dibujar de forma artística y realista. Ahora realizamos a ver, me he equivocado. A ver. Borramos y seguimos dibujando. Vale, establecemos la línea vertical del cilindro. Aquí situaríamos la elipse con todo su contorno, ¿vale? Y lógicamente en el cilindro, o sea, en la elipse inferior, no dibujaríamos toda la elipse. En el momento de dibujar sí que es conveniente dibujar toda la elipse para comprender todas sus proporciones, pero en este caso ya definitivo, la parte final del dibujo, solamente terminamos de dibujar lo que vemos. Y entonces esto sería más o menos quedaría así el dibujo. Y vemos ahora, borramos todas las líneas que hemos realizado al principio y vamos a ver cómo quedaría ya. Y así es como quedaría el dibujo definitivo, el encajado básico, las líneas básicas. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.